para apoyar la educación y el acceso digital en lenguas indígenas en varias comunidades de Oaxaca. Démosle un caluroso aplauso y procedamos a escuchar su conferencia, Avances en el estudio de la historia de la lengua mixteca. Somos todos suyos. Buenas noches. Antes de empezar, yo quiero felicitar muchísimo al museo, al patronato y a Huajuapan por esta celebración de los 25 años de este museo, el MURE. Como me han enseñado que la pronunciación es así, con el acento al final, en la última, MURE. Entonces, muchas felicidades a todos, me da un gusto enorme poder estar con ustedes hoy en estas celebraciones. Y pido un poco, siento un poco de envidia con la presentación que hizo el doctor Sebastián ayer. Una de las cosas tan buenas con los especialistas de los códices y documentos pictográficos es que tienen imágenes espectaculares. Y yo que trabajo más con la lengua, pues tengo mis letritas, entonces les pido un poco de paciencia con mis letritas y vamos a ver algunas cosas. Pero yo quiero recordarles qué es el lenguaje. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre me ha gustado esta cita de Lévi-Strauss, famoso antropólogo francés del siglo XX, porque ¿cuál es la relación del lenguaje? Conecta dos cosas. Por un lado, conecta lo que nos hace humanos. Es una capacidad que tiene la especie humana. Compartimos el planeta con otras especies que también tienen sus maneras de comunicar, pero no a través del lenguaje como tenemos nosotros. Es algo específico a nuestra especie. En las palabras del famoso lingüista danés Louis Hjelmslev, el lenguaje es nuestro título de nobleza como especie del reino animalia, ¿no? Pero por otro lado, es algo diferente. No todos hablamos la misma lengua, ¿verdad? Hay más de 6.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo. Y cada lengua refleja la sociedad en que se usa. Y conserva parte de la historia de los mismos hablantes. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. ¿Qué es entonces cuando hablamos de historia de una lengua? Estamos hablando en realidad de la historia de sus hablantes. Siguiente, por favor. Ok. Grosso modo, podemos decir que hay dos maneras o dos enfoques para entender la historia de las lenguas. Uno es el estudio de registros antiguos, esta máquina de tiempo que es la escritura, ¿verdad? De repente tenemos textos, tenemos palabras, tenemos oraciones, tenemos chismes, mentiras, tenemos mitos, tenemos muchas cosas que fueron registrados a través de la escritura hasta este mismo momento estamos viendo algunos, pero también tenemos textos que remontan milenio. Y entonces estos textos también nos hablan de cómo han cambiado las lenguas. Entonces, aquí tenemos el Cantar de Miocid, del siglo XI, ¿verdad? Y vemos las oraciones. Pablo Miocid, sí, bien y tan mesurado. Bueno, curioso escritura para hablar. Estamos hablando muy bien ahora, ¿verdad? Y no sé si hay algún Cid aquí presente, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes conocen esta palabra de Cid? ¿Qué quiere decir? ¿Es árabe? Sí, viene de Sidi. Señor, ¿no? Sí, señor. Ya no se usa, ya no lo usamos en español. Entonces hay palabras que con el paso del tiempo se pierden y hay otras palabras que cambian su pronunciación. Entonces hablamos hoy, pero en su tiempo hablamos, ¿verdad? Pero eso nos lleva a otra cosa, que las lenguas no cambian al azar. Como mencionó Sebastián ayer, claro que cada generación tiene su tono, cada generación tiene su manera de hablar, y con el transcurso de las generaciones podemos tener cambios bastante importantes en una lengua.
pero tienen que ser, por lo menos 50% tiene que ser regular, porque si no es un cambio regular, y si de repente yo empiezo a decir que ya no voy a decir hablar ni hablar, voy a decir bla bla, quizás la gente no la va a entender, ¿verdad? Es parte de este pacto social que tenemos. Entonces, si yo cambio, también tú vas a tener que cambiar, ¿no? Y ponemos de acuerdo. Y por eso tenemos cambios bastante regulares en las lenguas. Entonces, eso nos lleva al segundo enfoque para entender la historia de las lenguas, que es la comparación de lenguas para establecer su relación histórica. En español tenemos hablar, que se escribe con H, curiosamente, ¿verdad? Pero también en el portugués tenemos falar. Y en italiano no es la palabra normal para hablar, pero es más bien como un poco más literario, parlare. Y sardo, si ustedes lo conocen, es de la lengua que se habla en Sardinia hay varias lenguas que se hablan allá, pero eso es uno, fedare. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando hay H en español hoy, que no se pronuncia, hay F en las lenguas relacionadas, ¿verdad? Y es sistemático. Vamos a ver, siguiente. Vamos a comparar estas lenguas. Vamos a ver que portugués, francés, italiano. Entonces, en español tenemos hacer, pero en portugués fazer, francés faire, italiano fare. Entonces se ve que todos están relacionados y cada vez que tenemos H en español tenemos F, ¿verdad? Obviamente inglés no coincide. En inglés es otra cosa. Quizás la única excepción es la palabra de hada, ¿verdad? Que viene de fata, de hecho de fata como los destinos de los antiguos romanos. Y en inglés sería como hadaría en realidad, pero un préstamo de francés. Entonces, lo que vemos aquí es cómo es sistemático los cambios que han dado. Y eso nos explica por qué había un H, ¿verdad? Porque en algún momento se pronunciaba en realidad como si fuera H. Era Hernández. Y por eso muchas veces tenemos pares de palabras. Hernández, Fernández, ¿verdad? Fernando, Fernando. Eso es parte del mismo, de este mismo cambio que ocurrió y hasta podemos fechar este cambio en los textos antiguos. Pero esta parte de comparar formas actuales para tener algo de entender su relación histórica, eso es el segundo enfoque. Entonces tenemos los textos y tenemos los datos que podemos llamar comparativos. Grosso modo, hay diferentes técnicas que se involucran, pero grosso modo es a través de un proceso comparativo. Siguiente. No me gusta este diagrama que hice esta mañana, no me convence totalmente, pero para fines pedagógicos, vamos a ver qué piensan ustedes. Si pensamos en como dos ejes, un eje aquí, de arriba a abajo, que es el tiempo. Arriba es ahora, abajo es en el pasado. Y aquí el eje X, aquí que va de derecha a izquierda o izquierda a derecha, será como la diversidad lingüística. Más lenguas, más variantes lingüísticas, más variedad biotópica, más larga es la línea. Entonces, cuando la línea es más larga, o sea, más diversidad lingüística, más que se puede proyectar hacia el pasado, a través de la comparación, ¿verdad? Y cuando es un poco diversidad lingüística, menos se puede proyectar hacia el pasado. No, eso es lo que traté de ilustrar con este croquis. Eso sí es importante, porque muchas veces escucho a personas diciendo, no, pero mixteco, híjoles, hay tantas variantes de mixteco, es tan problemático, es como una fragmentación política, eso nos frustra. Quizás frustra políticamente, quizás es frustrante para los autores o los editores, pero para los lingüistas es una maravilla. Es una maravilla, porque aquí podemos proyectar más la historia del mixteco, por esta enorme variación que existe entre el mixteco. Siguiente. Eso, por ejemplo, eso es lo que quería señalar un poco. Entonces, podemos poner estas lenguas aquí como español, portugués, francés, italiano, rumano, sardo, o sea, todas lenguas romances, y como son bastante,
Su lengua ancestral o protolengua que podemos reconstruir es más antigua en la historia. Mientras que vasco, si ustedes lo conocen, vasco es que se habla en el norte de España y partes colindantes de Francia, es una lengua aislada. No tiene parentesco alguno con cualquier otra lengua del mundo. Hasta hemos podido comprobar al momento. Entonces, hay como 7 variantes, 8 variantes de vasco que se habla. Las diferencias son pequeñas en realidad. Son interesantes, pero no son tan grandes como rumano y francés. Y entonces no se puede proyectar su pasado a través del método comparativo tan profundamente en la historia. No se puede proyectar tan atrás. Eso es lo que estoy tratando. ¿Eso se entiende con estos triangulitos? Ok. Ustedes son muy pacientes. No me convence totalmente. Quizás cambio de opinión en esta conferencia. Siguiente. Ahora, estos dos métodos son enfoques complementarios. Porque, por ejemplo, vemos aquí en azul, en francés hoy la palabra para hablar es parler, que viene de otra forma, viene de parábola en realidad. Pero en viejo francés, que ya no se habla, pero conocemos a través de los textos, se decía fabuler. Y en dalmaciano, que era una lengua romance que se hablaba en Croacia, pero se extinguió en el siglo XIX, se decía faular. Y entonces los textos antiguos, los escritos antiguos se complementan bastante bien. Siguiente. Regresamos, perdón. Hasta podemos empezar a reconstruir las formas como deben ser por lo sistemático. No voy a entrar en mucho detalle sobre eso, pero efectivamente, esta forma reconstruida abajo, fabulare, que suena como una palabra que ya conocemos en español. ¿Cuál será? Fábula, exacto. Fábula, ula, diminutivo. Entonces, en realidad estamos hablando de hablar, tiene una relación histórica con la palabra fábula. Siguiente. Ok, entonces, los registros antiguos de una lengua pueden ser de épocas diferentes, ¿verdad? Igual, o sea, Triqui no cuenta con tanta diversidad como el Mixteco. Y tampoco ellos no cuentan con muchos registros antiguos. El texto, los escritos más antiguos que conocemos en Triqui son de 1886. Entonces, hay casos donde los registros antiguos son más grandes que la diversidad actual. Por ejemplo, el griego actual cuenta con muchas variantes de griego, pero tenemos registros de griego que remontan miles de años. Entonces, podemos decir, lo que trato de decir con esta línea roja, es que los registros antiguos son anteriores a las formas que se puede reconstruir a partir de los datos actuales. No me gusta totalmente eso porque el método comparativo también puede incorporar estos registros antiguos, pero da una idea un poco, ¿no? Siguiente. Eso es otra posibilidad. Que los registros antiguos, por antiguos que sean, no son más antiguos que la forma ancestral, digamos. Que ya hay diversidad, muchas veces se puede percibir la diversidad en los registros, no siempre, pero no son iguales. O sea, los datos comparativos apuntan a formas más antiguas que aparecen en los registros antiguos. Tenemos otras cosas igual, por ejemplo, los escritos más antiguos del mundo se encuentran en una lengua sumeriano, en que si pusimos eso en forma de triángulo, no va a tener triángulo, porque sumerio no existe y no hay ninguna lengua que se habla en el mundo que está relacionado con sumerio. Solo tenemos textos que remontan casi 5.000 años. ¿No? Y tendremos otros que no tienen línea roja, porque no se escribían. Siguiente. Ok, eso es también una distinción que no me convence totalmente, pero para que estamos todos en la misma página. Las cosas que son, si tomamos registros antiguos como línea divisoria, lo que varios lingüistas, entre los cuales algunos lingüistas muy famosos,
famoso lingüista vasco Koldo Michelena, por ejemplo, hablaba de la historia lingüística. Eso es cuando ya tenemos registros escritos. Si estamos proyectando la historia de la lengua o los cambios de la lengua más allá de los registros, estamos en el dominio de prehistoria. Y claro, hay todo un cosa nebulosa entre los dos, donde tenemos algunos registros, pero no muchos, que podemos llamar protohistoria lingüística. No me convence totalmente esta terminología, pero da una idea, ¿no? Siguiente. En la Mixteca hay muchísimas lenguas y muchísima diversidad. Solo tomo un momento para recordarles que la Mixteca es una zona plurilingüe. Obviamente la lengua más hablada en la Mixteca ahora es el español, que es una lengua indoeuropea. Hay también comunidades de náhuatl diferentes náhuatl, que es una lengua yutonahua. Tenemos hablantes de chocholteco y isqueteco todavía. Hay dos que hablan isqueteco de manera fluida. Amusco, triqui, todos esos son lenguas otomangues. Y mixteco, que cuenta con una enorme diversidad que vemos aquí a su derecha, a mi izquierda. Estos son las variedades o las áreas dialectales del mixteco, según el estudio de Catherine Josrand de 1983, que sigue siendo la referencia hasta la actualidad sobre la clasificación lingüística del mixteco. Entonces estamos frente a una diversidad considerable. Siguiente. Y también un montón de textos. Mixteco se destaca al nivel continental por la enorme cantidad de materiales escritos. Y estos escritos, ya Sebastián presentó muy bien ayer todo el desarrollo de la llegada de la escritura alfabética, los cambios que se ocurrió. Pues probablemente Nuña era mixteco, no podemos comprobar todavía. Los códices mixtecos sí claramente incluyen elementos de la lengua mixteca. Y después tenemos la llegada de las letras, que en este momento, a partir de la llegada de las letras, claramente estamos en un periodo que podemos llamar historia lingüística, porque podemos seguir la lengua a través del tiempo. Nada más le pongo aquí a la derecha extrema un texto curioso que es una novela, es la novela Itandewi, que fue uno de los dos autores de esta novela Itandewi, que dio el nombre a tantas chicas oaxaqueñas hoy. Uno de estos dos autores, Mariano López Ruiz, era mixteco hablante de Nochistlán, y él, de su propio interés, decidió hacer una versión en mixteco en 1897, que es, a mi conocimiento, la primera novela costumbrista en cualquier lengua originaria de nivel continental. Yo no conozco otros ejemplares de novelas escritas en lenguas anteriores, y eso es en mixteco. Siguiente. Tenemos muchos textos de este tipo que mencionó Sebastián, algunos muy tempranos. Aquí tenemos un caso en Chalcatongo de homicidio con muchos chismes aquí dentro, porque fue el amante y la señora que trata de matar a su marido y él escapa y dice qué es lo que dijeron cuando trataron de matarle y no sé qué. Entonces muchos chismes, o sea, un lenguaje hablado que está registrado aquí, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cuál es la situación entonces del mixteco? Regresando a nuestro triángulo que no me convence. Tenemos mucha variación del mixteco, que permite proyectar la lengua ancestral, que es el proto-mixteco, mucho atrás. Pero también tenemos muchos textos en mixteco temprano, podemos decir, que es otra fase de la lengua, o otra fase de las variaciones de la lengua. Entonces, vamos a usar estos tres términos. Mixteco moderno, más o menos desde los últimos siglos, que tenemos las formas que se habla actualmente, que han sufrido algunos cambios, innovaciones, adaptaciones. Tenemos el mixteco temprano, que conocemos a través de los textos, y tenemos el proto-mixteco, que al final es la forma, digamos, la abuela de todos los mixtecos que se habla hoy. Ahora, eso es importante. Siguiente. No, bueno.
Regresamos, perdón. Ok, eso es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación entre una lengua hoy y los textos antiguos, tenemos que recordar que muchas veces la relación no es de aquí hasta acá, sino de aquí hasta acá, así. Vamos a ver eso en más detalle. Siguiente, ahora sí. Ok, aquí tenemos la palabra de pie en diferentes variantes. Entonces en Chalcatongo tenemos este ja'a. En la ortografía con J, aquí en la forma fonológica con los tonos, etc. Uso el alfabeto fonético internacional. Entonces tenemos ja'a, je'e, sa'a, sa'a, sha'a, cha'a. ¿No? Entonces hay una cierta variación de esta palabra y es bastante sistemático. Vemos, por ejemplo, que existe una correspondencia de la primera consonante. En algunos tienen H, otros tienen S, otros tienen Sh, otros tienen Ch. Y vemos que casi todos tienen A para la vocal, pero curiosamente los de Atatlauca tienen E. Y eso es antiguo. No les voy a explicar por qué, pero sí, eso es antiguo. Eso es muy especial de Atatlauca. Igual vemos que en Zacatepec, entre los tecuates, tiene un doble glotal. No dicen cha, se dicen cha. Hay un doble glotal, un glotal en medio y glotal al final. Eso también es muy antiguo. Solo hay dos pueblos mixtecos que conservan este glotal final. Zacatepec, Santa María Zacatepec en la costa y Ayutla de los Libres en Guerrero. Entonces tenemos una serie de correspondencias. Siguiente. Podemos poner estas correspondencias en un mapa. De hecho, estamos haciendo las cosas al revés porque presenté la clasificación de Katherine Jocelyn, pero es a través de estas correspondencias que existe la clasificación de Katherine Jocelyn. Y entonces vemos, por ejemplo, que el ch solo existe en la costa y el tz de tza solo existe en Mixtepec, etcétera. Bueno, entonces hay diferentes formas aquí que podemos ver. Estamos ahora nosotros en la forma en donde hay s para esto, para pie. Siguiente. Podemos, después de estas correspondencias, proponer cuál fue la forma antigua, que probablemente era ch, bueno, casi sin duda era ch, y hubo una serie de cambios que tienen nombres lingüísticos que después les voy a hacer una... no es cierto, no les voy a preguntar nada, no importa estos nombres, pero sí existen ciertos procesos lingüísticos conocidos y estudiados desde más de 150 años. Siguiente. Ahora, tampoco no quiero pasar mucho tiempo en eso, pero cuando ponemos diferentes formas de la misma palabra, por ejemplo, eso de tza'a o he'e para pie, estos son cognados, o sea, son las formas de la lengua, son palabras que tienen el mismo antepasado. El antepasado se conoce como étimo, pero la relación entre una palabra y otra es entre cognados. Cuando estamos hablando con la relación entre cognados y el étimo, se hablan de reflejos. Que existe una protoforma, existe la protolengua, la lengua abuela, y la lengua abuela tiene sus reflejos en las caras de sus hijas. Pero las hijas, cuando estamos hablando, eso es mi abuela, tampoco nos dice a su hermana, eso es mi abuela, no. Entonces, cognado será un poco como hermana y reflejo será un poco como nieta, ¿no? Siguiente. Que me voy a caer en algún momento aquí. Pero bueno, va a ser más divertido, yo creo, para ustedes. ¿No? Siguiente. Bueno, aquí está, no, está bien, perdón. Entonces, podemos ver y reconstruir una protoforma para pie, que probablemente era che'e. Bueno, hay muchos argumentos que era así en la antigua lengua. Siguiente. Ok, ya estamos de regreso. Yo creo que es el último triangulito de nuestra presentación. Y vemos, por ejemplo, las diferentes formas de pie en la ortografía actual, aunque algunos escriben TY para este sonido de cha, como en Zacatepec. Pero también tenemos textos antiguos en mixteco temprano.
en que tenemos para Chutla, Ha'a, y tenemos que es muy parecido como a Chalcatongo, y en Tepoztlán, Sha'a, como dijo Sebastián ayer, el S se pronunciaba como Sh, no como S. Entonces, ya en Mixteco temprano, ya hace 500 años, existía una variación y no es la forma de proto-mixteco que era Che'e. Entonces, si imaginamos un grupo, un equipo de grandes especialistas de estas lenguas, aquí, la manera que ellos van a poder relacionar sus lenguas, uno con otro, y con estos, es a través del proto-mixteco. Eso es el único punto común para todos. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante para entender lo que viene ahora. A ver, siguiente. Ok, entonces, estos son los dos enfoques principales para entender la historia lingüística. Pero hemos visto hasta el momento solo cambios en la pronunciación. Eso es muy importante porque la pronunciación podemos ser muy precisos en eso. Pero también hay cambios en la gramática. Y también hay cambios en el significado. El significado de las palabras han cambiado con el tiempo. Y también podemos ver el contacto entre lenguas. Las lenguas prestan palabras, ¿verdad? En español hay un montón. El español es súper interesante para todos sus préstamos. Ayer Sebastián mencionó la palabra barrio y dijo rápido, no sé si ustedes lo agarraron, pero dijo rápido que es de árabe. Tiene razón, es de árabe. Barrio quiere decir afuera. Fueron los primeros asentamientos afuera del muro medieval que rodeaba la ciudad medieval. Hay muchos, casi todos esos, almohada, árabe. Izquierda viene de vasco, que uno no quiere decir siniestra, ¿no? Derecha siniestra, eso es lado del diablo. Entonces vamos a decirlo en vasco, ¿no? Para evitar los problemas. Un montón de palabras que venían del Caribe, ¿verdad? Canoa, macana, maíz, todo eso venía del Caribe. Y muchos mexicanismos, claro, ¿no? Mecate, tomate, mole, ¿verdad, hombre? Ok, entonces también podemos saber del contacto lingüístico. Siguiente. Les voy a dar algunos ejemplos de esta clase de cambio de significado. Vemos en el antiguo diccionario la palabra para arco para tirar. Eso se pronunciaba como kushi. Pero también en algunas variantes de mixteco actual, como aquí en Yucuquini, no tan lejos de nosotros en Tezuatlán, tienen la palabra kushi. Y en Alcozauca de Guerrero tienen koshi. Y en Ayutla de los Libres, en Guerrero, kushi. Todos son cognados, ¿verdad? Y entonces podemos tener la forma antigua, ancestral, que era kochi. Eso es una forma un poco curiosa. Es un poco curiosa esta forma, pero de todas formas, ahí está. Y lo interesante es lo siguiente. Proto-mixteco es bastante antiguo. Los arcos no son tan antiguos. Los arcos llegaron aquí en Mesoamérica en el posclásico. ¿Verdad? Entonces, en algunos siglos antes de llegar a los españoles, apenas llegaron los arcos. ¿Qué usaban antes de los arcos? Onda, bueno, también algo que se llama atlatl, la lanza dardo, el atlatl, ¿verdad? Vamos a ver. También la palabra atlatl aparece en este diccionario. Siguiente. Amento o amiento. Eso fue la antigua palabra que usaban los griegos, que tenía algo así de cuero para lanzar los dardos. Entonces los españoles cuando llegaron aquí decían, bueno, esta cosa que aquí llaman atlatl, pues los griegos para nosotros es un amiento. ¿Y cuál es la palabra que aparece? Kushi. Ah, ya conocemos, ¿verdad? Arco, kushi, vitni. Hablando de mixteco aquí. Vitni, nariz. O sea, arco de nariz.
Entonces, eso es lo que vemos cada rato en los códices. Aquí, por ejemplo, Venus y el Sol están lanzando sus dardos usando este Kushi-Ditni para lanzar los dardos en la Tierra, donde nace este señor raro de juego de pelota, al inicio del Códice Selden, pero se llamaba Kushi-Ditni en el siglo XVI. Lo más probable era que este Atlatl se llamaba Kushi, no más. Y cuando llegó este nuevo tipo de Kushi, el Kushi mejorado, bueno, quizás no tan mejorado porque este Kushi requiere dos manos, ¿verdad? La ventaja de un Atlatl es que con uno solo se puede. Entonces, cuando llegó este nuevo Kushi, bueno, eso es también un Kushi, pues, lanza también duba o flecha azul. ¿No? Es un nuevo tipo. Eventualmente sí tienen que distinguir los dos, ¿verdad? Y entonces empezaron a decir, no, este es un Kushi-Ditni, es de nariz, porque tiene un ganchito ahí al final. Probablemente una historia así. Ok, siguiente. Bueno, otras cosas que se puede reconstruir, aparte de la indumentaria. Siguiente. Y aquí esto. Tenemos una serie de cognados, ¿verdad? Cognados, ya conocen la palabra. En Apoala tenemos algo como Yuchi. En Yukukimi tenemos Yuchi. San Miguel Ahuehuetitlán, Yuchi. Tenemos Alcozauca, Ichi. Ayutla, Ichi. Chalcatongo, Yuchi. Jamiltepec, Yuchi. Zacatepec, Yuti. Todos están relacionados, pero mira su significado. En la Mixteca alta y baja quiere decir cuchillo, machete, algo así. Pero en la costa, ¿qué significa? Vidrio. ¿Qué podría referirse a este Yuchi históricamente? Siguiente. Algo así quizá, ¿verdad? ¿No? Y tenemos también Mixteco antiguo temprano de Tepozcolula que es Yuchi, ¿no? Igual cognado. Siguiente. Ok, todo eso, perdón, tardé con los triangulitos y todo, para llegar a esto. Es como la segunda parte un poco de lo que presentó Sebastián. Tenemos aquí uno de los primeros textos alfabéticos escritos por los mismos mixtecos, de don Felipe de Saavedra, que era señor de Achutla y Tlaxiaco. Y como señaló Sebastián ayer, el 5 de noviembre de 1573 escribió su propio testamento en mixteco. Al parecer era como colaborador, aliado del fray Benito Hernández, que escribió la primera doctrina cristiana. Quizás entre los más importantes colaboradores, debido a su estatus. Y él, entre los objetos que tiene en su testamento, incluye una caja de escribanía, incluía varios tutulibros, o sea, libros que tenía en su propia colección. Entonces, era un señor, y anteojos, pero también incluyen otras cosas. Para leer este documento, eso es un mixteco muy antiguo, entonces tenemos que recordar este triángulo y decidimos formar un equipo de expertos. Siguiente. Se formó un equipo de grandes expertos. Aquí no aparece la maestra Ofelia, que también forma parte de este equipo de expertos, en leer estos textos antiguos. Aquí, bueno, empezamos muy temprano, se ve en la foto de abajo, la indoctrinación de proto-mixteco empieza desde los primeros años de vida. Siguiente. Ok. Primera cosa que se hizo es trabajamos a través de digitalizaciones que todos pueden consultar ahora en línea a través del sitio Shatnu que presentó Sebastián. Y empezamos un proceso de poner primero una transcripción. Así, las letras tal como aparecen en el texto o como entendemos que aparecen en el texto. Vemos que hay cosas así como palabras tachadas, correcciones encima. Y así va el texto. Este texto cuenta con una traducción del siglo XVIII. El traductor no entendía todo cabalmente, pero decía lo que podía y varias cosas sí son correctas. Entonces, eso es la traducción del siglo XVIII.
Y después lo que hacemos es analizamos cada morfema, cada elemento, cada partecita de cada palabra, identificándolos para entender cómo es la gramática, cómo podría ser el significado, cómo fue la pronunciación, toda la estructura de la lengua y ponemos su significado. Entonces tenemos este verbo que era algo como hinindije o hinindija, que es creer, y entonces tenemos la antigua forma yo, que era el imperfectivo, he, que era el prefijo no potencial, ni, que es el verbo percibir, escuchar, etc. Ndija, que es derecho, y de, que es primera persona. Entonces, yo creo, ¿no? Y así fuimos analizando todo el documento, todo el documento. Siguiente. Hasta que tuvimos que hacer una visita a ver el documento original cuando tuvimos dudas sobre la escritura, con Sebastián con su ojo de águila, ahí, aquí se ve, picando sus ojos ahí con el documento original, tratando de percibir algunas letritas que fueron dañadas. Ahí está así la maestra, ahí otra vez, aquí con el director del museo, del archivo. Una de las cosas también que yo creo que vale la pena resaltar, ayer hubo algunas preguntas sobre los paraderos de los códices, que casi todos los códices se encuentran fuera de la región, muchos fuera del país. Eso no es el caso para los documentos en mixteco. Casi todos los documentos en mixteco se encuentran en Oaxaca y yo creo que todos los documentos, por lo menos administrativos, en mixteco se encuentran dentro del país. Entonces es una situación bastante diferente. Hay que valorarlos también. Siguiente. Un lugar, también no voy a durar mucho en eso, pero me parecía interesante que en el mismo documento, en una otra versión del documento, se hace referencia a San Antonio de Ajico, y de hecho el nombre de don Felipe de Saavedra se conserva en la comunidad debido a algunos conflictos de terrenos que tienen, en que usan documentación relacionada con este señor para defender sus intereses. Entonces me parecía súper interesante que aquí estamos traduciendo un testamento y la gente de Nduajico recuerdan este nombre, conocen este nombre y hasta es algo muy presente justamente por sus pleitos de tierras con sus vecinos. Entonces, claro, tuvimos que compartir con ellos la noticia que el seminario de expertos estamos trabajando en la traducción del documento, compartiendo con ellos esta información. Es un pueblito muy chiquito, muy chiquito ahí, y la colindancia con Yumi es así, puede caminar 15 minutos y ya estás en Yumi. Siguiente. Ahora, una de las cosas más interesantes con este testamento de don Felipe es que no solo tenía anteojos, libros, una caja de escribanía, pero también tenía otros objetos interesantes. Todos los objetos para hacer las danzas, todos los objetos y la indumentaria, los ornamentos que llevaba para señalar su estatus como gran señor de esta parte de la Mixteca. Tenía, por ejemplo, algo que era probablemente CE, eso en identificación, de hecho, de Sebastián, que de anillo, probablemente históricamente CIO, y también tenía muchísimos seca, joyas, que él menciona en su texto. Siguiente. Ahora quería terminar con un ejemplo de una de estas joyas que aparece en su testamento. Tiene Okokumi Seka Haku, Hakun Handubi Tiyo. 24 joyas colgantes en forma de tortuga. Eso nos llamó mucho la atención y tuvimos muchas dudas sobre Tiyo como tortuga, porque a veces también hay otros Tiyo como caracoles y cosas así. ¿Cómo tienes ¿De qué? Cangrejo. Cangrejo, exacto. Es como animal de caracol o carapacia o algo así. Sí. Entonces, bueno, eso nos llamó la atención. Y aquí en el Códice de Tepetlaostoc tenemos aquí esta depicción de un collar con
carapacios de tortuga, de oro, con algunos coyoles colgados. Y en el tesoro de Monte Albán, otros. Y existen varios, algunos otros tipos de collares otros ejemplos de collares de este tipo en diferentes museos y colecciones, y está documentada. Pero aquí pudimos, por un lado, ir desde el antiguo texto y conectarlo con los objetos reales que existen, que han encontrado en contextos arqueológicos. Entonces, desde muchos años, este collar está en el Museo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca. Uno puede ir allá. Pero bueno, siempre los arqueólogos llegan y dicen, no, es un collar así, así, así. No usan los términos ni los conceptos en mixteco, ¿verdad? Usan su propia terminología técnica. Y ahora, gracias a esta clase de texto, tenemos la expresión misma en mixteco para esta clase de collar. Lo que me gusta mucho con eso es que, mira, dice 24 joyas colgantes en forma de tortuga. Es decir, que cada uno de estos era una joya distinta. No era un collar, sino era 25 joyas colgadas, ¿no? Y yo creo que esta clase de análisis de los textos resulta ser algo que también puede provocar la imaginación. En el seminario hemos practicado mucho de esta contradicción un poco curiosa. ¿Cómo es que todos aprendemos en la escuela de espadas y caballeros y castillos, ¿no? Catapultas, cosas que ya no son parte de nuestra vida diaria, hasta cosas imaginarias, dragones, unicornios? Eso para el pasado medieval europeo. ¿Y el pasado de la Mixteca? ¿Qué es lo que imaginamos de los palacios, de los grandes señoras y señores mixtecos? ¿Cómo se llamaban las cosas que estaban adentro? Eso en realidad no forma parte del imaginario hoy y requiere una cierta excavación en los textos para revivir ciertas antiguas palabras y ciertos conceptos que se han perdido a lo largo de los siglos, los cambios sociales de la colonización que ha sufrido la Mixteca. Entonces, termino con eso. Agradezco mucho su paciencia con mis triangulitos. Muchas gracias. Pues, felicitamos al doctor Michael por esa guía que nos hace acerca de la evolución del idioma mixteco. Y realmente es muy ilustrativa. Los que no sabemos, pues tenemos ya algo en que basarnos. Y pues esperemos que esa charla con nosotros nos sirva para encaminarnos hacia el estudio del mixteco. Y pues quizás sea prudente también posteriormente pedirle otra charla para que vayamos y nos hagan algunas preguntas para ver cómo vamos, porque solamente de esa forma se puede aprender el mixteco, practicándola, ¿no? O cualquier idioma, cualquier lengua. Entonces, pues realmente le agradezco mucho, doctor, por tan excelente exposición. Y le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Doctor Michael Stockton, quiero felicitarlo por su dedicación, su esmero, su entereza, su disciplina para
estudiar lo que nos ha expuesto el día de hoy. Es una grandeza de conocimiento, pero también de mucha dedicación y mucho esmero. Fíjese que aquí en Guajopan me ocurrió algo cuando estaba en la escuela primaria, muy rápido lo diré. El maestro entró en la escuela que está aquí, aquí, Escuela Valentín, por la que está en la esquina. El maestro entró y dijo, yo no sé en qué idioma les voy a hablar para que se callen. Y un niño que estaba atrás dijo, Kadiyu. Y entonces el maestro dijo, ¿qué dijiste? Y el niño habló otro poco en mixteco. El maestro tomó una regla y dijo, me estás diciendo alguna grosería, pero al segundo reglazo que te dé, me vas a decir qué cosa estás expresando. Entonces, yo estaba ahí y le logré decir, si le pega al niño, le aviso a mi papá. Mi papá tenía su casa enfrente de la escuela y estaba barriendo. Entonces el maestro dijo, uy niño, sí te va a dar mucho tiempo de ir a avisar a tu papá. Pues sí, porque nomás por la ventana le grito y viene. Dijo el maestro, que te valga a ti y que te valga al otro, que me está hablando en esas palabras, que su padre está ahí, que tu padre está ahí. Pero para la próxima, que tú lo defiendas o que el otro hable de eso, les doy sus reglazos. Estaba prohibido, entiendo, era 1965, estaba prohibido que hablaran en las escuelas, supongo que a los maestros les dijeron o una cosa así. Entonces, ante esto, sí, y hablaban mixteco, pero les daba pena por la situación de que pues, se les maltrataba. Y por eso también he escuchado tristemente que dicen, yo sé hablar mixteco, pero ya no le enseñé a mi hijo para que no lo maltrate. Entonces ahí, doctor, ¿cómo podría ser esta situación de defender más nuestro lenguaje? Sí, es una realidad muy fuerte. Em, la historiadores trabajan en archivos y con documentación antigua. Si se tira en la barranca el archivo, ¿qué puede hacer el historiador? Ya se perdió. Um, lo que traté de enseñar aquí o presentar aquí es que las lenguas también conservan su propia historia y así la historia de sus hablantes y las sociedades en que se hablan. Y al momento de perder una lengua, es como tirar el archivo en la barranca. No solo es una injusticia, ¿no? No solo es, o sea, un reflejo de una injusticia, eh, es, es también la pérdida de muchísima información sobre la historia. Y a diferencia por ejemplo, aquí está Cerro Las Minas, ahí quedan restos de tepalcates y todo para los arqueólogos, ¿no? Pero cuando fallece el último hablante de una lengua, ya se va para siempre. El lenguaje es como las cosas más efímeras que existe. Ahí está y después ya no. Lo bueno es que hay cierta tecnología ahora de grabaciones y podemos hacer registros, pero los registros siempre van a ser incompletos. Porque en realidad un hablante de una lengua como hacemos cada día, en que sea la lengua que hablamos, podemos decir cosas que nunca hemos dicho antes y podemos entender cosas que nunca hemos escuchado antes. Es casi milagroso. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Y entonces eso quiere decir que es un archivo infinito que estamos tirando a la basura. Y uno tiene que preguntar cuáles han sido las causas, ¿no? Um, de, 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 este desplazamiento lingüístico, ¿no?
qué significa y cómo se puede cambiarlo, porque yo creo que después la gente lo va a arrepentir. Sí, perdón, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por lo que usted nos está recordando en la memoria. Fíjese que una de las causas, yo he estado haciendo un trabajo sobre la lengua ahora, y una de las causas de las pérdidas, en el caso, hablo del mixteco, y pudo haber sido cualquier lengua en el país. En la época de Lázaro Cárdenas se hizo una campaña de alfabetización y entonces todos hablan español y vámonos afuera a las lenguas. Esa fue una de las causas que agilizaron la pérdida de la lengua. Más, aparte de los maltratos, como dice eh, el cronista, muchas más causas. Pero esa fue una de las causas importantes de cómo perder la lengua. Hola, Michael. Ojalá el museo y otros espacios en Guajuapan se permitan invitarlos más seguido, ¿no? Porque no siempre podemos ir hasta Oaxaca a escucharlos. Eh, yo quería preguntarte, dentro del caminar que han hecho de investigación con las distintas variantes, ¿dónde han encontrado como más ejemplos de una lengua que está relacionada con, con ejemplos más antiguos, vaya, ¿no? Del protomixteco. Y como qué relación hay eh, entre, digamos, estas zonas donde hay un mixteco, o se habla un mixteco más antiguo, con la conservación de prácticas socioculturales también que están registradas en los códices, como los rituales de lluvia, con el registro del lenguaje ritual, ¿no? Y con ciertas palabras que no son de uso común y que en la misma comunidad se dice que por ejemplo, el guardián de Sabi habla en lenguaje antiguo, ¿no? Solo eso, como si pudieras dar algunas pistas de lo que han encontrado en la investigación. Bueno, las nietas, cada nieta conserva algo del rostro de la abuela. Entonces no hay una nieta que es como más, que es como, es la abuelita, pero siempre hay algo diferente y algo parecido, ¿verdad? Y ya vimos algunos ejemplos. Entonces, en San Esteban Atatlauca, ahí se ve que se conserva la E larga antigua, que se ha perdido en muchas otras partes. En Jamiltepec se conserva el ch antiguo. En Zacatepec se conserva el glotal antiguo, al final de palabra. Entonces es como ciertas variedades conservan ciertas cosas, igual como se ve aquí tiene la nariz de la abuela esa niña tiene sus ojos, y no es como una sola que es que conserva todo. Eso dicho que sí hay ciertas variedades que son más conservadoras, en que han tenido más de estas retenciones antiguas, han innovado menos. Um, pero si quizás es fonológicamente conservadora, pero gramaticalmente innovadora. O hubo cambios semánticos. Entonces es muy difícil, no se puede hablar de que ciertas variedades son como más cercanos al proto-mixteco que otros, ¿no? En ciertas partes de ciertos subsistemas del lenguaje se conservan elementos que apuntan al antepasado. No, yo creo que no es una buena respuesta totalmente, pero sí, eso es parte. La otra cosa que hay que decir es que muchas palabras antiguas que existían en el siglo XVI ya no existen. Vamos a pensar de algunas. La palabra para guerra. Sabemos cuál era la palabra para guerra. Yipku, ¿ok?
pero en el día de hoy no he encontrado ningún variante de mixteco que conserva esta palabra. La, ciertas palabras relacionadas con los palacios y la cultura de los palacios también desaparecieron. Ciertas palabras, por ejemplo, los nombres antiguos, que fueron parte del antiguo sistema de cuentas de 260 días, también se han perdido. Entonces, eso es como las lenguas adaptan a los contextos en que están, ¿no? Ya no tenemos Chalcatongo que está luchando contra Atatlauca o algo así, entonces ya no se necesita la palabra de guerra. Ya no hay palacios, y entonces se fue olvidando ciertas palabras relacionadas con la cultura placiega. Entonces, más bien lo que vemos es que en ciertos contextos muy especiales, que podrían ser contextos rituales, pero también contextos de especialistas. Justo hoy estuvimos en Tezoatlán con Rubén Luengas hablando de la lauroría en mixteco. Esas son palabras muy interesantes que se conservan nada más unos pocos especialistas mixtecos de la lauroría, ¿no? Entonces, a veces se conservan palabras antiguas en cosas muy específicas o nombres de lugares, que de repente un nombre de lugar conserva una palabra que se ha olvidado. Entonces, sí, es como una búsqueda permanente de tratar de entender las lenguas como un fenómeno diacrónico, o sea, un fenómeno histórico y no solo un fenómeno social de algún momento. No sé si eso contesta la pregunta, que fue interesante. La respuesta no tanto. Buenas noches. Primero, felicitarlo por el trabajo y la investigación que ha hecho junto con el doctor Sebastián. La verdad es que ambas conferencias han sido muy ilustrativas. Yo de pronto pienso en manifestaciones como el canto cardenche, por ejemplo, que es una forma de hablar cantando, y pienso en el mixteco si en su investigación han encontrado registros de canciones o de alguna estructura compuesta fonéticamente para cantar en el mixteco. No sé si existe algo en sus investigaciones respecto a esto. Bueno, hay una canción de canto llano del siglo XVI, de 4 compases en mixteco, pero yo no conozco otras manifestaciones antiguas de cantos. ¿Tú, Sebastián, tienes algo? Tenemos algunos en estas autos. Eso también, sí, en latín. Pero son, al final, es música europea Sí, adaptado al mixteco en algún caso. sí. Sí hay lo que es interesante que hay algunas representaciones de orquestas prehispánicas mixtecas. La famosa representación en el Códice Colombino tiene una representación de toda una orquesta que nos indica qué tipo de instrumentos tocaban en forma de orquesta. Pero es un poco con la lengua, la música es muy efímera, ¿no? Se toca con vibraciones en el aire y no queda nada registrado. Entonces, ¿cómo podemos saber más de la forma de las músicas prehispánicas? Aunque los instrumentos usados obviamente nos dan algunas pautas, ¿no? Claramente son percusión, caparación de tortugas, tipo de teponazles, hay tipos de, como un tipo de trompetas que también se están usando. Entonces, esas representaciones, por la característica de los instrumentos, dan ciertas pistas a cómo puede haber sido la música, pero registros más precisos no tenemos. Pero el simple hecho de que hay la representación de los instrumentos, e incluso que hay la idea de la orquesta, eso también me parece interesante, porque eso también es algo muy particular, o sea, el conjunto de instrumentos que están tocando juntos, no un instrumento, no, o sea, hay diferentes instrumentos que apuntan a la existencia de orquestas. Pero es muy difícil de ahí saber algo de los ritmos, imposible.
porque también vemos que en la actualidad la música que se toca hoy en día en la Mixteca, incluso la tradicional, básicamente está basada en modelos europeos. Son instrumentos derivados de instrumentos barrocos, derivados de instrumentos barrocos, etc. Entonces, queda muy poca información sobre ese tipo de música que se pudo haber tocado. Hay esto de los cantares mexicanos, ¿no? Que tiene algunas indicaciones de ritmo como tiquitiquitac o algo así. Y algo así también en la Sierra Norte, en Zapoteco, ¿verdad? En los cantos del siglo XVIII temprano en la Sierra Norte también hay. Y se puede extrapolar esto a la Mixteca, ¿no? Es decir, que bueno, pues si existe eso entre los náhuatl y los mixtecos, zapotecos probablemente también lo había acá. El uso de ciertas sílabas rítmicas para completar las frases. ¿Sí? ¿Ya? Sigue ella y luego usted y luego. Hola, buenas noches. Pues primero que nada agradecer, me pareció muy interesante. Mi pregunta va más referida a las cosmovisiones, ¿no? Sabemos bien que un lenguaje refleja la forma de ver el mundo o el entorno en cierto tiempo, en cierto espacio. Algo que me parecía muy interesante en alguna ocasión que asistí a una plática de la maestra Yasnaya, era que ella refería que en Mije, un detalle, ¿no? Muy preciso, era que en Mije el repetir 3 veces una palabra o una frase daba como más poder. Entonces, por ejemplo, para despedirse o para decir no sé, te quiero, decirlo 3 veces era como magnificarlo, ¿no? Entonces, de igual manera, bueno, eso me ha sorprendido en formas de hasta expresarme en mí misma, ¿no? Digo, wow, es una forma distinta de entender, ¿no? El lenguaje. De igual manera, me sorprendía mucho al estudiar rumano, que a veces, bueno, no a veces, en la base del lenguaje el rumano, cuando cambia de plural, de singular a plural, cambian los artículos. Ya, por ejemplo, si era la mesa, tal vez en plural se diría lo equivalente a los mesos o algo así, ¿no? Entonces, ahí la forma, ¿qué será? Femenina o masculina de las cosas, pues es más flexible que el español. Y me parecía hasta un poco gracioso por la forma en que existe muy fuerte la discusión en el español, con el cambio de el nuevo artículo, el le, ¿no? O les mujeres, ¿no? Entonces, eh, en su andar, va mi pregunta, en su andar en estas investigaciones del lenguaje mixteco, acompañado de pues los maestros expertos también, ¿qué, qué cosas curiosas le han llamado la atención de la forma de ver en cuanto al lenguaje, en cuanto a las expresiones o no sé, ¿no? Que hayan sido tal vez que en español ya no las conservamos, pero que le han sorprendido que den como esa puerta, ¿no? A cómo era la vida en ese entonces. Existe lo que se conoce como la teoría constructivismo de la lengua. Es decir, que la lengua construye la realidad que percibimos, ¿no? Y hay ciertos elementos de verdad en eso, pero siento que es un poco como, a veces es un poco como el elástico de los calcetines de Agustín Carstens, o sea, es un poco jalado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, con Yasna, en Mije, como en muchas lenguas mesoamericanas, existe un color básico que podemos llamar verzul. Es verde y azul, es como los dos.
Em, ¿Eso quiere decir que Yasnaya no percibe la diferencia de verde y azul cuando está hablando en español? ¿Se confunde? ¿O solo percibe la diferencia cuando habla en español y no percibe la diferencia cuando está hablando en mije? Claro que no. Em, entonces yo creo que hay que tener un cierto cuidado en no ir demasiado lejos. Eso dicho, la realidad es que la lengua no es solo un mecanismo de expresión, una herramienta para la expresión humana, sino es la manera que socializamos el conocimiento y la cultura. Mucho de lo que sabemos de cómo actuar, cómo convivir, qué hacer, es a través de la lengua que aprendemos. Y entonces está como impregnada en toda la cultura, en toda la sociedad en que vivimos. Y entonces yo entiendo mucho cuando dicen, no, es otra manera de ver el mundo. Sí, exacto, sí. No, no porque ya no, la gente no percibe una diferencia entre verde y azul, sino porque la gente convive y se expresan en esta lengua y crean su realidad social a través de esta lengua. En cuanto a las categorías gramaticales, ¿no? Hay discusiones muy interesantes sobre el género, ¿no? Y obviamente las categorías gramaticales son diferentes para cada lengua. Entonces, en la lengua materna de Sebastián, hay una categoría de género, pero es para masculino y femenino juntos, y otro que es como neutral, ¿no? En mi lengua materna, que es en inglés, existe una distinción de masculino y femenino, pero solo para seres animados, en realidad casi solo para humanos. Y hay un neutral para lo demás. Y en mixteco hay variación importante en los pronombres. Hay muchísima variación en los pronombres. Y hay ciertas variedades de mixteco que privilegia la distinción de respeto. Eso viene primero. Lo importante es señalar que un respeto hacia la persona que está hablando. O habla normal o marca una distancia respetuosa socialmente. Hay muchas de estas variedades ahí por son Nochistlán, Tepozcolula, hasta Chalcatongo. Y hay otras variantes que tienen una importancia en si es singular o plural, como Tacuate, ¿no? Entonces, sí, cada lengua tiene su propia manera de gramaticalizar distinciones que son socialmente importantes, ¿no? Es un tema fascinante, en realidad. Y la cosa es que también eso es un buenísimo ejemplo, los nuevos pronombres, es un buenísimo ejemplo de cómo la lengua adapta o adaptamos la lengua a las realidades en que vivimos, ¿no? La lengua cambia también por motivos políticos, sociales y lo demás, ¿no? Siempre me parecía un poco absurdo cuando algunos de mis colegas en el mismo gremio de los lingüistas dicen, no, pero eso no es natural. ¿Cómo? Siempre las lenguas han cambiado, ¿no? O sea, si alguien quiere inventar nuevos pronombres, nuevas palabras, mientras que los demás lo acepten, lo usan o lo entienden, pues adelante, ¿no? Doctor, buenas tardes. Buenas noches. Muy interesante la ponencia que ha compartido con nosotros. Y mi pregunta sería, bueno, alrededor de, no sé, ¿cuál ha sido, si ha habido la oportunidad de que en sus investigaciones se haya adentrado mucho a lo que son, todo lo que es el territorio de la Mixteca? Podríamos considerar también la Mixteca guerrerense hasta la poblana. Es qué tanto se ha indagado o investigado dentro de los archivos parroquiales, si es que en este caso se ha permitido, yo supongo que sí se ha permitido, claro, haciendo las gestiones y los permisos necesarios,
pero ¿qué tanto sería el porcentaje que se ha avanzado de investigación dentro de todos los archivos parroquiales? Todo lo que se ha acumulado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y ver si ha habido una comparación entre la variación lingüística y la fonética de acuerdo a lo que se ha documentado por la Mixteca, cómo es que quizás ha habido, si es que, como usted comenta, ha habido como que esas diferencias o esas variaciones entre lo fonético y lo lingüístico. No sé cuál sea su opinión en esto. Y también, bueno, si puedo yo permitirme tocar el tema de los archivos, no sé, por ejemplo, podríamos pensar otro tipo de archivos, quizás no aquí dentro del país. Podríamos ser en este caso el checar los archivos, por ejemplo, en España, si es posible, o bueno, no sé qué tanto tendría que ver, si es que ha habido investigaciones también dentro de lo que es el archivo de Indias. O quizás tal vez ahí no sería mucha cuestión investigar porque todo lo que ahí se da en el archivo de Indias, tal vez quizás a lo mejor yo esté equivocado, pero son cuestiones de comercio. Ahí todo lo que, la documentación que se ha dado por rutas de comercio, cuando aquí en México fue lo que era el territorio de la Nueva España. Si es que en su momento también, como fue ese el estudio de la lengua mixteca, si se ha dado el estudio también así como el estudio de la lengua del galo y el vasco, no sé aquí en la Mixteca, si aquí dentro del territorio, al indagar mucho sobre los archivos aquí dentro de las iglesias parroquiales, no sé si en otros países, cuál ha sido su opinión de poder encontrar aquí, así los rasgos lingüísticos de la Mixteca y quizás de aquí de otras variantes aquí dentro de Oaxaca, qué sería poder encontrarlos en otros países, pero quizás, no sé, en España yo me imagino que es como un punto más obvio fuera de la República en poder encontrar al hacer alguna investigación, pero no sé cuál sea su opinión. Muchas gracias. De los documentos y los cambios fonéticos y lingüísticos, sí, se puede rastrear algunos en los documentos. Sobre los archivos, le voy a sugerir muchísimo que practiques con el doctor Sebastián Van Doesburg, que es un amigo, pero es también un monstruo de los archivos, que ha trabajado muchísimo en diferentes archivos aquí en el estado y en el país e internacionalmente. Lo que admiro mucho entre los historiadores que trabajan eso, en los archivos, porque hay historiadores que sí hacen este trabajo de talacha y trabajo sucio, y otros que no. Entonces, de estos que sí, muchas veces son muy colaboradores. Eso me ha llamado mucho la atención. Y entonces en el archivo de Indias, en Sevilla, por ejemplo, desde años varios investigadores van allá, consultan y empiezan a formar sus listas y comparten estas listas de qué han encontrado, qué hay que buscar, etc. No se ha encontrado, por ejemplo, en el archivo de Indias un documento mixteco, si no me equivoco. No, es cierto, hay uno, ¿verdad? Hay uno pero fue algo traducido en la capital. Y eso tiene una cierta lógica. ¿Recuerdas? En la presentación mencioné que casi todos los documentos mixtecos se encuentran aquí en Oaxaca. Eso no es al azar. Hay un motivo por eso. Y tiene que ver con el sistema judicial y el sistema administrativo novohispano, ¿no? Se producían los documentos en las comunidades, no con el vicerrey, no en el Consejo de India. Y entonces se producía para uso local y a veces subía un poco el proceso, si hay un proceso legal que seguía hasta muy arriba, podría quedar como inserto, como un testimonio, un documento probatorio, pero generalmente no, quedaron a un nivel mucho más local. Y por eso muchísimos de estos documentos se encuentran en archivos locales o en archivos aquí del estado de Oaxaca. En cuanto a los archivos de las parroquias, bueno, primero, Oaxaca es un monstruo para los archivos. Mira, o sea,
¿Cuántos son? 570 municipios, cada uno con su archivo, con bienes comunales, además, con mayordomías, con archivos parroquiales. Estamos hablando de miles de archivos aquí, ¿verdad? Eh, pero hay mucho trabajo anterior que se ha hecho. Para los archivos parroquiales hubo un proyecto muy grande, eso es un proyecto curioso. Los mormones en los 50s y 60s hicieron un acuerdo con el Archivo General de la Nación, el Instituto de Lina de Historia, Departamento de Historia, Dirección de Historia, para microfilmar todos los archivos parroquiales del país. Y lo hicieron. Y mucho de eso ya es disponible en línea. En realidad eso ha sido una herramienta muy importante para el robo de los archivos parroquiales. Pero bueno, también hay organizaciones como Davi de México, que la Fundación Alfredo Harpelú apoya, ha creado para poner en orden estos archivos y crear catálogos. Pero sí, sin duda van a aparecer más documentos y más documentación. Pero sí sugiero sobre el tema de los archivos, yo no soy el especialista de eso, te refiero a Sebastián. Gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por esta conferencia. Ojalá pudiéramos tener una cada mes por lo menos. Sería muy interesante, ya que pareciera que la lengua se está muriendo, pero hay hablantes todavía, o sea, hay en nuestros pueblos, y el hecho de que veamos la importancia que tiene para el conocimiento, no solamente de nuestra región, sino de la humanidad, del conocimiento que cada lengua tiene. Y bueno, pues por eso, gracias. Y yo quería preguntar con los triangulitos que nos puso, que me parecieron muy interesantes. Ese protomixteco que nos mencionaba, ¿cómo está relacionado con las lenguas como el amuzgo, por ejemplo, como el tacuate mismo, como, no sé, con el triqui, no sé, que es una zona que envuelve la mixteca, o sea, a los triquis los envuelve el habla mixteca. Y un día estuvimos en Chicahuastla y una plática que dio un muchacho que fue a hacer su tesis de licenciatura, decía cómo la relación que había, que incluso hubo un tiempo en que pueblos mixtecos estuvieron sometidos a Chicahuastla y viceversa, o sea, la relación tan grande que había. Entonces sería muy interesante entender ese protomixteco, ese hasta abajo y lo que se dio alrededor de eso. Sería, creo que tema de una conferencia, ¿no? Pero ojalá que el maestro Manuel diga que va a traer al profesor. Gracias. ¿Alguien más? Nada más para decir que tiene usted toda la razón, que por ejemplo la relación de amuzgo con mixteco y las demás lenguas que se conocen como mixtecanas, o sea, aparte del mixteco, hay cuicateco y de manera un poco más lejana triqui, que forman una familia. O sea, igual como los diferentes mixtecos tienen su abuela, pues este mixteco, cuicateco y triqui también tiene su tartarabuela, pues, ¿no? Digamos. Y justamente amuzgo es un gran punto de interrogación. Perdón, nada más. Sí. Los tacuates es otra situación. Eso es un tema que súper interesante. Lingüísticamente, tacuate es como una variedad del mixteco de la costa. Pero en su identidad local
es un pueblo bastante dividido entre los tecuates y no tecuates. Um, hasta, hasta siguen yendo a escuelas diferentes, hasta se enterraban en partes distintas del Camposanto. Era realmente bastante dividido. Y tecuate fue una palabra de uso muy local para revalorar la identidad de ser los originarios de allá. Entonces, yo tengo una cierta simpatía con este uso de la palabra tacuate, que nació allá, pero lingüísticamente podemos decir que es una variedad del mixteco de la costa. Buenas noches. Antes que nada, pues el reconocimiento al ponente y al MURE por estos 25 años y ojalá que se sigan impulsando este tipo de actividades tan enriquecedoras, ¿no? Yo quisiera preguntarle sobre que a pesar de que hay, ya lo hemos visto en la conferencia de ayer y hoy, registros históricos bastante antiguos de documentación oficial en mixteco, muchos pueblos, o la mayoría de los pueblos aquí de la región, su nombre no está en mixteco, ¿no? Está en náhuatl, me parece. ¿A qué se debe de que a pesar de tener tantos, el registro tan antiguo de la lengua mixteca en documentación incluso oficial, los nombres siguen siendo en náhuatl, ¿no? Y cómo impacta esto también a al mismo lenguaje, de que nuestras poblaciones, unas muy importantes, su nombre sigue siendo en otra lengua, ¿no? Esa sería mi duda. Sebastián evocó un poco de eso ayer sobre el uso de náhuatl en la colonia temprana como una lengua bisagra, lengua vehicular común. Y entonces vemos en español aquí en México muchísimas palabras para cosas nuevas. La manera de incorporar estas cosas en español fue a través de mexicanismos, a través de náhuatl, ¿no? Se habla de metate, tomate, petate, jacal, todo eso viene del náhuatl. Y hay muy pocos préstamos en español de otras lenguas. Hay algunas, pero no tantos, y muchas veces son muy locales, ¿no? Entonces, los nombres de los lugares, muchos lugares tienen como un doble nombre, en realidad. Entonces, se conoce como Coislahuaca, Coislahuaca, en náhuatl, pero cuando uno va hablando en mixteco de la zona, dicen Yodocó. Y cuando uno va hablando en Xochotleco, en la región, usan en Guinche. Y cuando uno va hablando en Isqueteco, se dice Xinche, etcétera. Tienen diferentes nombres para el mismo pueblo, que es un fenómeno súper interesante. Entonces hay como un nombre oficial, que es con el santo o el héroe, y su nombre náhuatl, pero muchas veces hay como un nombre no registrado, más local que se usa en la lengua. A veces no, a veces este nombre local se pierde y nada más se usa el nombre del santo, ¿no? Eso es bastante común. Y a veces va en el sentido contrario. Entonces en Tezoatlán hay una agencia Yucuquini, ¿verdad? Y hay una agencia Yutatío. Y estos son nombres en mixteco que quedaron. Pero Tezoatlán, como centro, sí mantiene un nombre en náhuatl, ¿no? Pero también tiene su nombre, ¿cuál es Ñuixilla o algo así? Exacto, gracias. Cuando se habla en mixteco. Entonces es como náhuatl fue la manera de oficializar y adaptar cosas en español. Y así se quedó. Es un trabajo muy, muy interesante y muy importante, porque eso es otro conocimiento que se podría perder cuando la gente, si no se transmite la lengua, son los topónimos. Que registrar los nombres de los lugares, ¿no? Yo justamente estuvimos pensando, ¿cuál es el nombre mixteco de Acatlima, por ejemplo? Sería súper interesante si alguien podría encontrar eso.
Pero, porque no sé si todavía hay hablantes del mixteco por allá, por acá, por esta zona que podría orientarnos un poco. Pero estos son otro tipo de conocimiento que desaparece, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta, pero de todas formas tiene que ver con este cambio de uso de lenguas en las estructuras de poder. ¿Sí? Quizás se podría explicar que obviamente los nombres en mixteco son los originales. Esos son los nombres originales de los pueblos. Pues, ¿no? Y los nombres en náhuatl son las traducciones para el Estado. El Estado tradujo todos los nombres locales en zapoteco, en mixteco, en xochoteco, en zacino, los tradujo a náhuatl, porque el náhuatl era la lengua del Estado. Y entonces hoy en día, en el lenguaje oficial español, usamos los nombres del Estado mexicano, pues, ¿no? O la Nueva España, el Estado de la Nueva España. Y es por eso que realmente usamos los nombres en náhuatl. Bueno, no en náhuatl, son ya nombres en español. Sí. Porque esos préstamos en náhuatl ya pasaron por cambios típicos del español. Pero es el Estado que hizo que todo se tradujera al náhuatl, porque náhuatl era la lengua del Estado. Como Estado colonial, y después hubo gente como Antonio Peñafiel que hizo todo un esfuerzo de conservar estos nombres, ¿no? De registrar y conservar los nombres en náhuatl. Pero sí, exacto, y eso es un punto que no mencioné, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces los nombres en náhuatl son traducciones, a veces muy malas traducciones, pero traducciones del nombre en mixteco, o zapoteco, o xochotleco. Y Otriqui, hasta, ¿no? Son traducciones que trataron de traducir los nombres a otra lengua, ¿no? Y esta fue la lengua que se usaba como lengua vehicular en el siglo XVI, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, antes de que terminemos, yo tengo una pregunta. Y ahorita sí, es todo suyo. A ver, por ejemplo, el español a veces acepta palabras con muchos trabajos, pero estas palabras del inglés o de otras, bueno, del árabe, pues, ya, para eso. Y también ciertas cosas de la gramática y eso seguramente llegaron. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pasa con el mixteco? También pasa que, por ejemplo, el náhuatl influye en el mixteco y su gramática, y también el español influye en el mixteco que están hablando ahorita, y también su gramática, hay deformaciones. Eso es nada más. Porque me da la impresión de que usted plantea que el mixteco es así como que un lenguaje muy refractario, ¿no? Que no acepta tan fácilmente influencias de otras lenguas. No sé, a ver, usted contesta. Primero, en español sí ha prestado, decimos préstamos, ¿no? Pero ha prestado, pero nunca devuelven, ¿no? Palabras de muchísimas lenguas y grandes cantidades de palabras, ¿no? Ya vimos árabe, vasco, taíno, o la lengua del Caribe, que tantas palabras, huracán, por ejemplo, canoa, el primer préstamo de una lengua originaria del Nuevo Mundo al español fue canoa, aparece en la carta de Colón. También de náhuatl, también hay palabras de quechua, de otras lenguas. Palabra súper mexicano, chavo, ¿de dónde viene? Eso de romaní, eso quiere decir hijo en romaní, o sea, la lengua de los gitanos. Entonces hay un montón de préstamos de palabras. Pero en realidad yo no conozco, a pesar, por ejemplo, de la influencia de árabe, no conozco mucha influencia de árabe sobre la gramática de español. Hay muchos préstamos de palabras, pero de gramática, ¿no? Se habla de ajedrez, pero pues de lo que yo entiendo de la historia de la gramática española, más bien ha seguido un camino, cierto camino sin tanta influencia del árabe. Justamente con la influencia de una lengua mesoamericana sobre otra, hay ejemplos de eso, ¿no? Normalmente la palabra
para la palabra para ardilla, es algo como cueño. Pero ahí por Chazumba dicen Ndi Mutu. ¿De dónde viene eso? Ndi es el clasificador de animales, Mutu viene de Mototli, que es la palabra náhuatl de ardilla, ¿no? Entonces hay ciertos préstamos del náhuatl que se puede identificar, pero no son muchas. Más bien el proceso fue traducir. Igual como los topónimos, vamos a hacer calcos, o sea, vamos a reproducir estas palabras, sus componentes en nuestra lengua. Entonces, más bien lo que se ve en Mesoamérica son calcos. Entonces, hay muchísimos calcos, muchísimos, ¿no? A ver si algunos me ocurren en este momento. Uno como agua, cerro, ¿verdad? Altepetl en náhuatl, pues tiene su calco en mixteco, ¿no? Yucunduta, que se usaba justamente en esta zona para decir pueblo, ¿no? Igual, cerro, agua, ¿no? Y hay muchísimos de estos, de calcos. Otro es la palabra de sol. Un nombre bastante común en mixteco para sol es algo como Ndicandí, ¿no? Ndicandí o algo así. ¿Qué quiere decir? Va soleando. Es un verbo en realidad. Es lo mismo de chica o dica, de caminar. Va soleando. Eso es un calco también de tonatiuh, ¿no? En náhuatl, la palabra para sol, tonatiuh, es un verbo, quiere decir va soleando. Mueve, dando calor, pues, ¿no? Entonces hay muchísimos calcos, pero no tantos préstamos. Y sí se puede identificar. Hay varios préstamos de mixteco en triqui, por ejemplo. Dos que me gustaban es que la palabra para ciego y sordo en mixteco son las palabras, en triqui son las palabras para ojo y oreja en mixteco. Entonces, si uno tiene oreja mixteco, es que eres sordo, ¿no? Hay varios préstamos y calcos que se puede estudiar. Y es un campo súper abierto, hay muchísimo que hacer todavía con eso. Pero parece que más bien aquí fue por estos procesos de traducir siempre de una lengua a otra, que nos habla de que era muy común en el pasado que la gente hablaba más de una lengua. Que el multilingüismo en Mesoamérica probablemente era muy fuerte. No entre todos, pero entre suficientes para acomodar, ¿no? Bueno, antes de agradecerle al maestro, tenemos una noticia agradable, muy agradable, del maestro José Luis García, de Lolita y perdón, queremos que usted lo haga, Lolita, ¿quién lo hace? Lolita. Buenas noches, pues en agradecimiento a tanto conocimiento que nos vienen a compartir, su pasión por el estudio de la lengua mixteca y los documentos mixtecos, pues queremos darles un presente tanto de parte del patronato como de el maestro José Luis, el licenciado Santiago Barragán, y les mencionamos ahí quiénes más les hacemos este presente por su gran labor académica en relación a los mixtecos, esta gran aportación que nos hacen y recuperación lingüística y del idioma y de sonido, pues siempre agradecidos. Es una pieza de cerámica de barro bruñido que elaboró el maestro José Luis García especialmente para ustedes. Y un libro que habla de la transhumancia en la mixteca. Doctor Sebastián, muchas gracias. Doctor Michael, muchas gracias.
hermano del maestro José Luis García, pues les ofrece este presente. Otro aplauso muy fuerte. El patronato del Museo Regional de Guajuapan agradece a todos ustedes, amigos del museo, y en este día al maestro José Luis García por sumarse a este gran festejo de los 25 años en que el Museo Regional de Guajuapan aperturó sus puertas al público, por lo que el patronato realmente estamos felices, contentos de contar con su presencia. Gracias, maestro José Luis, porque en este trayecto usted ha sido un gran amigo del museo, un gran apoyo, y pues todos los integrantes del patronato agradecemos a usted, a Lolita, pues su apoyo incondicional. Muchas gracias y pues por estas donaciones para nuestros ponentes, otro fuerte aplauso, por favor. Pues yo quiero agradecer a don Manuel, por favor, él merece un aplauso, muchos, muchos, ¿no? Al patronato del museo. Escuchaba hace ratito a alguien por ahí que decía que pues estamos contentos, que estamos celebrando 25 años, pero ¿saben cómo se ha sostenido este museo? ¿Saben el gran esfuerzo económico que hacen ellos para que esto sea posible? Yo les invito a que ahora sí, como en la iglesia, pasamos la charola y por favor hay que cooperar económicamente aquí. Y de esa forma es como podemos hacer que la cultura camine, esté entre nosotros. Tristemente escuchaba también sobre la lengua, cómo se pierde, porque jamás se nos ha ocurrido a nosotros decirle al gobierno, a la escuela, que tenemos que desde el kinder, imagínense el kinder que estuviéramos estudiando los niños mixteco. En la primaria mixteco como las matemáticas, así. En la preparatoria, amaríamos más nuestra tierra, nuestra cultura. Yo he aprendido a amar nuestra tierra estando lejos. Por eso estoy aquí con muchas ganas y cada vez que puedo, pues vamos a trabajar. Gracias a ustedes, a don Manuel. Gracias, don Manuel. Bueno, en una ocasión escuché al doctor Miguel León Portilla, que estaba dando clases de lingüística, y dijo que cuando una lengua se muere, la humanidad se empobrece. Bueno, él me dio literatura, no me dio lingüística, pero lo conocí al doctor Miguel León Portilla en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy mi dicha es muy grande, porque en mi vida conozco 3 defensores universales de las lenguas autóctonas: el doctor Miguel León Portilla, el doctor Michael Soughton y el doctor Sebastián Van Doesburg. Para ellos todo nuestro reconocimiento, un aplauso muy nutrido, por favor. Perdón, no iba a decir nada, pero estoy bastante conmovido. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación para poder acompañarles en esta gran fiesta. Muchísimas por toda esta generosidad. Son cosas que voy a atesorar. Y también agradezco mucho al público este compromiso. Me encanta el hecho de que aquí estamos, 9:30 de la noche, y sigue la práctica, sigue el interés. Hay algo muy especial que está pasando aquí. Hay que preservarlo. Este esfuerzo que hizo don Manuel, que el patronato, con todos los de Guajuapan, de hacer este espacio, es un tesoro. Hay que valorarlo. Entonces, muchísimas gracias a todos.
Los esperamos a todos para el día de mañana, están cordialmente invitados. Mañana tenemos la presentación del libro Los gobernantes y señoríos de la Mixteca Baja en el Códice Sánchez Solís o Códice Egerton, a cargo de la doctora Laura Rodríguez Cano. Están cordialmente invitados, los esperamos. Y pues para cerrar con broche de oro nuestro aniversario, los esperamos el día 2 de febrero a partir de las 20 horas con el concierto de clausura, que va a estar a cargo pues por el gran amigo también, Omar Acevedo. Muchas gracias por asistir. Acá los esperamos. Buenas